Los saludo nuevamente a todos, esta vez para leerles y explicarles la clase número 12 llamada El hablar en lenguas. Esta clase es bastante corta, pero muy controversial entre las personas que no conocen a Dios, ya que es un don dado por el Espíritu Santo a las personas y también es una manifestación del Espíritu Santo que muchas personas no entienden y que, dado a eso, también somos llamados locos. Literalmente dice así en la Biblia que para el hombre natural es una locura esto del Evangelio y también esto de las manifestaciones del Espíritu Santo, los dones que reparte el Espíritu Santo son locura para el hombre natural porque no se puede discernir de forma natural, sino que de forma espiritual ha de discernirse. ¿Qué es el hablar en lenguas? Es una de las señales que el Señor ha prometido a los que le creen. Hablar en lenguas es una señal. También es un don, y esto lo vamos a explicar en las próximas clases, donde estaremos hablando de los dones espirituales. Pero por ahora vamos a hablarlo y explicarlo como señal. Dice en Marcos 16, versículos 17 y 18, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aquí en este pasaje, en estos dos versículos, está el hablar en lenguas como señal que será dada a aquellos que creen. ¿Qué implica el hablar en lenguas? El que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 14:4. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. ¿Por qué el que habla en lenguas a sí mismo se edifica? Porque solamente su espíritu está entendiendo lo que él está diciendo. Solamente él está, digamos que, hablando directamente con Dios por medio de lenguas que Dios entiende y su mismo espíritu entiende y se está edificando a él mismo. A menos que haya una persona con el don de interpretación de lenguas cerca, que al escucharle pueda entender, pueda comprender lo que esta persona está diciendo en esas lenguas extrañas. Entonces podría la persona que tiene el don de interpretación de lenguas edificarse por lo que el que está hablando en lengua está diciendo. De otra forma, no se puede edificar a otros por medio del hablar en lenguas. Así que el hablar en lenguas no es un don ni una señal para edificar a otros. Es una señal que siguen aquellos que creen en Jesús, en el Evangelio. Es una señal, una de las señales que prometió el Señor, que seguirán aquellos que creen. Y también es algo que sirve para edificarse a sí mismo. Por eso es muy importante también el tema de orar en lenguas. Orar en el Espíritu. No sé si ustedes lo han escuchado. Edifica mucho. Porque solamente el Espíritu es el que escudriña lo profundo de Dios y nos los trae a nosotros. Para nosotros comprender cuál es el plan de Dios con nosotros. ¿Ya? Y esto nos ayuda cuando estamos hablando en lenguas, cuando estamos orando en lenguas, a estar plenamente de acuerdo y en armonía y alineados a lo que Dios quiere para nosotros, porque estamos orando según su voluntad. También es bueno, indispensable, orar con el entendimiento. ¿Cómo es orar con el entendimiento? Entendiendo nosotros qué es lo que Dios nos ha llamado a hacer y a hacer. Y orar según su palabra, según su voluntad, según también lo que estamos pasando, pedir fortaleza, pedir bien. Porque la misma palabra de Dios dice, ustedes piden pero no reciben porque piden mal. Piden según sus propios deseos. Entonces nosotros, incluso en la oración, en la oración que es con el entendimiento, que es hablando en nuestro propio idioma, ¿verdad? Tiene que ser una oración alineada a la voluntad del Padre, porque el mismo Jesús dijo, la misma palabra dice, nosotros pedimos, ustedes piden y no reciben porque piden mal, porque piden según su propia concupiscencia, sus propios deseos, sus propias vanidades, lo que ustedes quieren, sus propios propósitos. Entonces nosotros tenemos que estar alineados a lo que el Padre quiere para nosotros y pedir eso. Orar conforme a eso para que entonces nuestras oraciones sean contestadas. Y tenemos también que vivir una vida justa. Tenemos que ser justos para que entonces tenga nuestra oración poder. También como dice la palabra, que la oración del justo tiene poder. Y también dice la palabra que el Señor aparta los oídos de las oraciones de los impíos. También dice la palabra.
Entonces nosotros tenemos que llevar una vida justa para que nuestras oraciones sean escuchadas. Les estoy hablando de la oración porque también es necesario orar en lenguas. Estamos hablando del hablar en lenguas como señal y también les estoy hablando acerca de la oración porque es importante orar en lenguas. Porque orando en lenguas nosotros estamos plenamente alineados a lo que el Señor quiere que nosotros pidamos y digamos en ese preciso momento. Estamos alineados al propósito de Dios para nuestra vida y oramos palabras que el Espíritu de nosotros que está dentro entiende y que son escuchadas por el Espíritu de Dios porque de Él mismo vienen. Y porque el mismo Espíritu, como ya les dije, escudriña lo profundo de Dios y nos lo trae para nosotros podamos entenderlos. Y eso a veces sale como oración en palabras extrañas, en lenguas extrañas. Sigo leyendo. Ahora dice, ejemplos de hablar en lenguas. Dice en Hechos capítulo 2 versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Según el Espíritu les daba que hablasen, ¿por qué? Porque esta es una señal que el Espíritu Santo nos da. No son palabras vanas, no son palabras aprendidas, no son palabras mecánicas, no son palabras que usted cuadra en su mente para decirlas, no. Son palabras que vienen del Espíritu de Dios a nosotros. Son palabras que vienen como señal a aquellos que creen. Y también está el don de lenguas, que ese, como ya les expliqué al principio de la clase, les hablaré un poco más en las próximas clases que estaremos hablando de los dones espirituales. Entonces, fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas. Porque es el Espíritu Santo el que trae a nosotros esta señal y estas palabras que nosotros salen por nuestra boca, que no son mecánicas, que no son palabras que yo voy a acordar en mi mente o voy a pensar qué decir y van a salir mecánicamente. No. Las trae el Espíritu Santo y salen de mí. Y las palabras que salen de mí en otras lenguas también son según lo que el Espíritu me haya dado a mí, porque las lenguas no son iguales en todas las personas. Cada persona habla en lengua de manera diferente. No todos se les dan las mismas lenguas, no todos tienen las mismas palabras. Incluso hay personas que hablan en lenguas solamente una vez y ya no se le escucha hablar en lenguas, dura de pronto quizás un tiempo sin hablar en lenguas. Esto también tiene mucho que ver con la comunión que cada persona tenga con el Espíritu Santo, con la comunión que ellos tengan diariamente en oración, lectura bíblica, ayuno, devocionales, ir a la iglesia, con su vida, cómo lleve su vida. Porque esto viene, mire que el versículo que les leí ahorita, y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas. O sea que esto tiene mucho que ver con la llenura del Espíritu Santo. No cualquier persona, bueno, hay personas que son cristianos hace tiempo o personas que fueron bautizados en el Espíritu Santo y hablan en lenguas, pero hay personas que llevan una vida muy alejada de Dios. Y no debemos siempre llevarnos solamente porque alguien hable en lenguas es una persona que está cercana a Dios o una persona que está agradando a Dios. No siempre es así, porque también, como ya les dije, las lenguas también son dones, también es un don. El hablar en lengua también es dado como un don, no solamente como señal. Y los dones, dice la palabra de Dios, que son irrevocables. ¿Qué es irrevocable? Que es algo que se te da y no se te quita. Incluso si te alejas de Dios, incluso si fuiste en un tiempo cristiano, estabas cerca de Dios, estabas en comunión con el Espíritu Santo y Dios te usaba grandemente con tus dones para ministrar en otros, porque para eso son los dones, para ministrar y para servir a otras personas. Pero si tú incluso ya habías sido usado en el pasado por Dios con esos dones y te apartaste, te alejaste de Dios, ya no tienes comunión con el Espíritu Santo, ya estás alejado de la voluntad de Dios para tu vida, aún así el don puede seguir siendo manifiesto a través de tu vida. Aún así tú puedes seguir, por ejemplo, hablando en lenguas. Aún así, por ejemplo, tú puedes también seguir profetizando. ¿Por qué? Porque el don es irrevocable, pero eso puede también mezclarse con tus emociones, con tu forma de vida, con tus sentimientos, con las cosas que tú estás pasando. Porque si tú estás alejado de Dios, una persona que tenga un don y que esté apartado de Dios, es una persona que hay que tener con esa persona mucho discernimiento para no ser engañados, porque puede estar usando los dones de manera errada, ya que es una persona que está alejada de Dios. Entonces los dones son irrevocables. Hay personas que están alejadas de Dios, que incluso por medio de un don pueden profetizarle a alguien o decirle algo a alguien que en realidad esté pasando o vaya a pasar, porque tiene también, por ejemplo, el don de ciencia.
el discernimiento, el don de discernimiento de espíritu, tiene el don de lengua, tiene el don de profecía. Pero si es una persona que está alejada de Dios, hay que tener mucho cuidado. Por eso tenemos siempre nosotros que como cristianos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a discernir, a tener discernimiento y a estar siempre llenos de Él para que podamos entender qué escuchar y qué no, qué viene de Dios y qué no. Porque hay personas que están apartadas de Dios y Dios usa su boca para hablarnos por medio de ellos en un momento específico. Porque quizás no estamos rodeados de otra persona a la que Él pueda usar para hablarnos, sino que a esa persona en específico es que nosotros escuchamos y Dios lo usa. Dios usa también a gente del mundo para hablarnos, para ministrar en otros. En casos específicos, Dios puede usar incluso hasta una burra, como hizo con el profeta Balaam, que usó a la burra para hablarle, para decirle, ¿por qué me golpeas si yo siempre he estado contigo? Me has golpeado ya 3 veces. ¿Por qué? Porque estaba tan ciego y iba avanzando hacia lo que Dios quería que no fuera. Él estaba ciego, que no veía al ángel, y la burra sí lo vio. Jesús dijo, si estos no hablan, el Señor hará que las piedras hablen. Cuando Él estaba entrando a Jerusalén y lo estaban alabando con ramas, con ramas, las personas lo estaban alabando. Hosana, Hosana, Hosana el que viene de parte del Señor, Hosana al Rey. Y le dijeron, mira, ¿por qué no mandas a callar a estos? Porque ellos decían, están blasfemando, están diciendo que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres el que vienes a salvarnos. Mira, cállalos. Y Jesús dijo, si estos no hablan, hasta las piedras hablarían. Hasta las piedras hablarían. ¿Por qué? Porque es necesario que esto se diga. Y si la gente cierra su boca, entonces hasta las piedras hablarían. Entonces, así hay muchos obreros que a veces no están en la función, en la misión que Dios les ha dado, y Dios a veces usa personas que están en el mundo y que no están alineadas a su propósito para hablarle a otra persona. Dios usa a aquellos que tienen dones y que son irrevocables, que aunque estén alejados de Él, Él los usa para llegar a otros. Pero hay que tener mucho cuidado con estas personas. Hay que tener mucho discernimiento. Pero los dones fueron dados para ministrar en otros, para servir a otros. Entonces, hay que estar muy alineados con Dios, muy llenos de su Espíritu Santo, como dice el versículo que les leí ahorita, porque después de estar lleno del Espíritu Santo, entonces es que vino la señal de hablar en lenguas. Porque hay que estar llenos del Espíritu Santo. Por eso les dije que hay personas que hablan en lenguas una sola vez y ya después no volvieron a hablar. Eso tiene mucho que ver con la llenura que ellos buscan diariamente con el Espíritu Santo. Porque la llenura, el sello, es algo que el Señor coloca en nosotros cuando recibimos a Jesús. Él nos sella con su Espíritu Santo como diciendo, eres propiedad mía, eres mío. Pero la llenura es algo que nosotros buscamos en intimidad con Él, es algo que nosotros buscamos diariamente. Es algo que nos ayuda a que los dones se mantengan activos dentro de nosotros y podamos seguir ministrando por medio de nuestros dones. Dice Hechos 19:6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Aquí estamos viendo 2 señales que vienen a raíz de recibir el Espíritu Santo, que son el hablar en lenguas y el profetizar. Pablo les impuso las manos y vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Por qué? Porque esto es algo que no hacemos nosotros, que no es mecánico, que no planeamos nosotros hacer. El profetizar y el hablar en lenguas es un don y también es una señal que viene por medio del Espíritu Santo, que se manifiesta en nosotros por medio del Espíritu Santo. No es algo que nosotros podamos hacer naturalmente. Por eso para el hombre natural, ¿quién es el hombre natural? El que no vive conforme a las cosas espirituales, el que no vive conforme a la voluntad de Dios, que Dios es espíritu, sino el que vive según su naturaleza, su carnalidad. Solamente vive según la naturaleza. Entonces para ellos es locura, no lo pueden entender. ¿Por qué? Porque ellos no lo han vivido, no lo han experimentado, no lo entienden. Alguien no entiende lo que no conoce. Si tú no conoces a Dios y Dios nada más se puede conocer por medio de su Espíritu Santo porque Él es el que nos lo revela, entonces tú no vas a poder entender lo que viene de parte de Dios. Por eso para ellos es locura ver a una persona, escuchar a una persona hablar en lenguas. No lo creen. Piensan e incluso se burlan muchas veces porque no lo entienden. ¿Por qué no lo entienden? Porque no conocen esta señal, no conocen este don que viene de parte de Dios por medio de su Espíritu Santo en nosotros.
Dice, diferencia del don de lenguas y el hablar en lenguas. El don de lenguas no es lo mismo que hablar en lenguas. Conoceremos más al respecto en una clase más adelante. Como ya les dije, hablar en lenguas es como señal del Espíritu Santo que viene a aquellos que creen, y también es un don dado a los hombres de Dios, de parte de Dios, por medio de su Espíritu Santo, para ministrar y servir a otros. Pero específicamente el don de lenguas es una señal y un don que es para edificarnos a nosotros mismos. Al que habla en lengua, ese mismo es el que se edifica. Y también aquellos que puedan interpretar esas lenguas, que tengan el don de la interpretación de lenguas, también pueden ser edificados porque van a entender lo que el que está hablando en lenguas está diciendo. Hasta aquí llega esta clase. Les bendigo. Pido a Dios que abra sus mentes y sus corazones a su palabra, que puedan entender, a que pasen de ser hombres naturales a ser hombres y mujeres espirituales, para que puedan comprenderlo, para que se les sea revelado Dios por medio de su Espíritu Santo y ustedes puedan pasar de muerte a vida. Dios te bendiga.